Gracias. Pues antes que nada me gustaría agradecer mucho al señor Antonelli por la oportunidad que me brinda para poder compartir con todos ustedes pues un poquito de lo que es de todo el libro que he hecho y otras cuestiones personales que también hablaré sobre el tema de la historia de karate principalmente. Y pues mucho gusto también de estar con todos ustedes, nuestros hermanos de Shinsukan de Argentina. Un abrazo muy fuerte a todos. Y pues nada, decirles también que tuve que tomar unas cuantas notas manuscritas porque no me gustaría perderme en cuanto a lo que es el hilo cronológico, sobre todo de fechas. Y espero que no se haga muy pesado, principalmente la primera parte, que es la que será del PowerPoint, porque hay bastante que contar y sobre todo es historia. Entonces la historia ya sabemos que es un poquito, para el que no le guste, es un poco pesada, ¿no? Porque son datos, son fechas, etcétera, pero creo que es muy interesante el poder saberlo, porque todo va unido, ¿no? Todo es como los eslabones de una cadena, nos permiten avanzar en esa cadena porque cada uno de ellos hizo su parte. Y entonces, pues lo dicho, creo que es muy importante saberlo. Y luego ya disfrutaremos muchísimo más en la parte final. Ya supongo que nos será casi la última hora o últimos 40 minutos, que será solamente ya karate, karate, karate Okinawa. Entonces, pues ahí ya tendremos un poco más sobre lo que es, un poco más, no, mucho de lo que es todo lo que es karate, Okinawa, historia de la isla, del karate, antecedentes del mismo. Y creo que alguna que otra cosa que muchos no sabrán, muchos otros nos esperan y que en principio, pues eso, espero que nos abra un poco la mente y nos haga ver las cosas de otra perspectiva o continuar con la misma, pero con otros bríos. Entonces, pues lo dicho, un abrazo, muchas gracias a todos y podemos empezar, por favor. La primera diapositiva la comentamos. Aquí me gustaría comentar aquí que en el desarrollo y en la evolución de las artes marciales en Asia cabe destacar al budismo como un pilar fundamental en el que todas ellas se asientan de un modo u otro. El budismo las influenció a todas y les inculcó ese sustrato moral necesario, tan importante para así no caer en una práctica violenta o egoísta y a la vez muy formadora del individuo en cuanto a la ética y el civismo. También me gustaría remarcar pues, que el budismo entró en China unos 3 siglos antes de Jesucristo por misioneros enviados por el emperador indio Asoka en el 270 aproximadamente antes de Jesucristo. Pero el budismo no arraigó realmente en China a partir del año 61 de nuestra era y fue gracias al emperador chino Han Minti y gracias a un sueño que tuvo, el cual ya explicaremos más adelante en otro tema. Y lo que hizo fue que, bueno, sus emisarios junto a sacerdotes indios trajeron escrituras y una figura de Buda y todo ello se guardó en el templo del caballo blanco, el Vaimatasi, en memoria a ese caballo blanco que llevó a lomos esos preciados tesoros. Y el templo del caballo blanco también remarcar que es el primer monasterio budista erigido en China por la dinastía Han en el año 68 después de Cristo. Pasamos a la segunda, por favor. Segunda diapositiva. Y si el budismo, como he dicho, fue el pilar fundamental en el que se asentó, o mejor dicho, se asentó en el desarrollo de las artes marciales, también digamos que si ese fue el pilar fundamental, ese se asentó en lo que es la ruta de la seda, en que una infinidad de caminos transitaban esa ruta y posibilitaron que el continuo tránsito de monjes o comerciantes, artesanos, ejércitos y un largo etcétera de gentes que por un motivo u otro eran conocedoras de técnicas marciales y las pudieron dar a conocer a otros individuos de otra etnia o país necesitados de cierta protección personal en esos tiempos tan peligrosos que incluso hoy en día la ruta de la seda es de tránsito peligroso en muchos tramos y destinos. Pasamos a la siguiente. Intentaré en este primer tramo de lo que es del PowerPoint ir un poquito resumiendo bastante, ¿no? Porque si no nos llevaría muchísimas horas y horas. Entonces intentaré un poquito ir lo más resumido posible, pero que se entienda y tenga todo su línea en el tiempo.
Aquí, como podemos ver, empezaríamos en la prehistoria, cuando los primeros homínidos necesitan de protegerse con uñas y dientes de depredadores o de su propia especie ante el abuso o simplemente por la supervivencia del individuo más apto. Posteriormente, ya con la evolución de andar erguido, se empiezan a usar elementos propios del terreno, como pueden ser palos o piedras, etc. Sería el principio de los principios. Siguiente diapositiva, por favor. Pero si realmente lo que queremos es basarnos en datos tangibles y ya dados por gente que ha estudiado, arqueólogos, etcétera, tendríamos que irnos a los restos arqueológicos más antiguos que se conocen, que serían de la antigua Mesopotamia, el actual Irak de hoy en día, en el templo de Cafaje, el cual se encuentran escenas de luchadores muy antiguas en pequeñas piezas de bronce, como la que estamos viendo, que datarían aproximadamente del año 2650. Dele un clic a la diapositiva, que falta lo de abajo, que salga. Ahí está. Pone de terracota, pero en principio se encontraron piezas de bronce. Le damos a la siguiente, por favor. Después tendríamos en el tiempo, sobre el año 2000 a.C., en Egipto, en el templo también de Beni Hasan, se encuentran unos frescos que muestran a una serie de luchadores en distintas poses que parece que estén combatiendo entre ellos. Es curioso que muchos estudiosos sobre el tema han podido encontrar en estas poses antiguas de más de 2000 años de antigüedad, muchísimo más, porque son del 2000 a.C., o sea, los 2000 de antes de Cristo más nuestros 2000 de ahora son 4000 años de antigüedad, que en estas diferentes poses encontradas concuerdan muchas de ellas al 100% con técnicas que aún hoy en día se emplean en la lucha libre actual. Entonces da que pensar, ¿de acuerdo? En cosas que diremos más adelante. Y también es lógico pensar que por la amplia trayectoria que ha tenido siempre el pueblo egipcio como comerciantes y en sus movimientos por mar, que esas técnicas que ya representaban en esa época hubieran dado el salto a la cercana isla de Creta, que estaba justo frente al Nilo. Siguiente diapositiva, por favor. Como hemos dicho, en la isla de Creta encontramos en el templo de Nosos escenas de combates de pugilismo y de lucha. Todo ello mezclado con cierta acrobacia. Estamos hablando del año 2000 a.C. también. Aquí remarcar que durante la explicación que haré o la charla, cuando hablo de pugilismo, me refiero a lo que sería solamente el empleo de brazos, ¿de acuerdo? Igualmente que cuando más adelante me refiera al boxeo chino, le hacemos ya o le damos el nombre de Kung Fu, pero sería un poco antes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, igualmente aquí tendríamos que los griegos, gente de mar, marineros de por sí, comerciantes, pasarían esas técnicas ya de la isla de Creta al propio continente europeo en Grecia misma. Damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí ya nos encontramos en el continente, en Grecia, en la cual en el año 2000 a.C. también había el conjunto de técnicas o disciplina de lucha que se llamaba Pale y después, posteriormente, Lucta. En el 1580 a.C. se hacían competiciones de Lucta ya muy duras en Grecia y de un modo asiduo, de un modo diario. Y esas competiciones de Lucta se tuvieron que aplazar debido a las invasiones de los dorios hasta que se pudieron reanudar en el 776 a.C., que justo coincidió con las primeras Olimpiadas de la historia del mundo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. La Lucta tenía unas reglas muy definidas, incluso con jueces, ¿de acuerdo? En el combate, pero a veces esas reglas se olvidaban y así nació una modalidad muchísimo más dura y más brutal. Pasamos a la siguiente, por favor. Esa nueva modalidad se la llamó pancracio. Era muy brutal, muy cruel, incluso no era nada
nada fuera del otro mundo que en un combate muriera uno de los individuos, ¿de acuerdo? No había ningún tipo de regla establecida. Digamos que podría ser un poquito lo más parecido a lo que hoy en día conocemos como los combates de MMA, en que exceptuando golpes a los ojos y morder, por lo demás vale absolutamente todo. Sería lo más parecido para que tengamos una idea. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En Grecia ya lo que se hace es, justamente en Esparta, se reglamenta el pancracio por lo excesivamente brutal que era. Estamos hablando del siglo V a.C. Y a esta nueva forma, que sí ya se le ponen unas reglas y se le ponen jueces, en esa nueva forma se llamó el paidotribo, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos viendo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el siglo II antes de Jesucristo, los soldados romanos que conquistaron Grecia, ahí conocen distintas disciplinas de lucha y lo que hacen es llevárselas a Roma. Y allí, con los cambios propios o metodologías nuevas o cambios por gusto, más asiduos a ellos, surgió una modalidad mucho más deportiva y mucho menos dura, que se dio a conocer como lo que es la lucha grecorromana. Seguimos en el tiempo avanzando. Otra diapositiva, por favor. Ahora pasaríamos a lo que sería la Persia antigua, hoy en día Irán, actual Irán. Estaríamos en el siglo VI. Ya habían muchos diferentes sistemas de lucha muy bien desarrollados en esa parte del mundo, ¿vale? En Persia. En la época de Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, estamos sobre el 530 aproximadamente antes de Cristo, se empleaba ya un arte de lucha, el cual se empleaba un 50% de fuerza y un 50% de engaño, que se llamaba zurkane. Dicen que incluso esta lucha o este método de combate era tan importante y considerado que a todo ciudadano que entraba a trabajar para el Estado le era requerido el que lo practicase y tuviera conocimientos del mismo. Aquí podemos ver en la fotografía una zona de los años 40 aproximadamente de nuestro siglo, habituada para hacer la práctica que todavía actualmente hoy en día se hace, ¿de acuerdo? Del zurkán. Lo que pasa que seguramente pues, no será la que hace 2000 años atrás, pero ahí está, todavía es una cosa que se lleva. Y también es lógico pensar que entre las guerras que hubo entre Persia y Grecia hubo una mezcla típica de técnicas de lucha de ambos lugares. Seguimos, una diapositiva más, por favor. De forma paralela en el tiempo, ahí se desarrolló en la India un arte de lucha que usaba casi todo el cuerpo. Y estamos hablando del Vajramusti, el cual más tarde se dividirá en cuatro artes muy diferenciadas. Aquí me gustaría remarcar en la fotografía que estamos viendo armas antiguas que se utilizaba en el Vajramusti, que si vemos la del medio nos podría un poco recordar al arma de Okinawa en Kobudo, el teko, aunque diferente por supuesto, pero bueno, no dejaría de ser un antecedente en el tiempo, ¿no? Que como siempre dicen, no hay nada nuevo bajo el cielo, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Como hemos dicho, el Vajramusti se dividió en cuatro artes bien diferenciadas, que eran el Darinapata, que consistía en llaves y proyecciones, el Asura, que eran técnicas de puño, el Yuda, que eran técnicas de suelo, una especie de lucha libre, que incluso ya se habla que el propio Buda histórico lo practicaba. Y luego tendríamos el Nara, que también eran técnicas de suelo, pero con cierta diferenciación. Aunque seguían siendo artes muy completas, todavía no se empleaban las piernas en el combate como entendemos hoy en día y como tenemos en mente de lo que es un arte marcial. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Diapositiva. Ya estaríamos en el sur de la India, hacia el siglo V antes de Jesucristo, en el que sí ya sale un sistema en que usa en partes iguales piernas y brazos. Armas largas, cortas, la curación por medio de hierbas. También tendríamos lo que son, que tienen mucho en el trabajo del conocimiento de los órganos internos, de medicina. Sería un arte marcial ya en mayúsculas, ¿de acuerdo? Muy, muy completo. Y su nombre era el Kelaripayat.
hoy en día se sigue practicando, tiene mucha asiduidad, sobre todo en la India, también se está dando a conocer mucho en Europa, en Francia y en otros países. Y como he dicho, es un arte realmente muy completo porque no solamente trabajan muchísimo en ejercicios de flexibilidad, de fuerza, trabajan muchísimo de armas, muchísimo. Y es un arte marcial que creo personalmente que dentro de lo antiguo todavía conserva muchísimo, ¿vale? De esa parte ancestral, de no haber evolucionado tanto a lo mejor en el tiempo. Y ahí está. Si hasta ahora lo que llevamos hablado ocurría en la antigua pre-Europa o en Oriente Próximo, en Asia y más concretamente en China ocurría algo parecido, pero muy diferente en cuanto a concepción y características muy particulares que tiene China. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En China, como ya ocurrió en otros países, primero se empleó la lucha, después el pugilismo, trabajo de brazos, y después el uso de brazos y piernas conjuntamente. En China las artes de defensa han tenido una gran difusión y ello se debe a que conviven cerca de unas 56 etnias diferentes, con idiomas, creencias y religión muy dispares entre sí, y siempre intentando el subordinar una a la otra, aunque la mayoría son los Han, lo cual siempre ha creado un clima propicio para que afloren esas técnicas de defensa o de lucha o artes marciales. Ya el emperador legendario Wang Ti ya creó un sistema marcial llamado Goti, que era muy parecido a la lucha, el cual hizo que lo adoptara su propio ejército. Estamos hablando del 2500 antes de Jesucristo. Los primeros indicios de técnicas marciales documentados en China se hallan en la antigua dinastía Shang, 1700 a.C. En esa época ya los soldados ya empleaban ciertas artes de defensa a mano vacía, por si perdían sus armas en la batalla. Y los civiles se aficionaban a esas técnicas, sobre todo para ser reclutados por el ejército y así salir de una penosa y dura vida en el campo. Estamos en los albores de la civilización y la gente que trabajaba en el campo, aparte de ser una vida infructuosa y muy dura, sabían que morirían allí, no habían perspectivas de cambio. Si uno podía entrar en el ejército, realmente era un cambio bueno porque al menos sabían que comida no faltaba, lecho para dormir tampoco. Y bueno, de ahí podían salir ciertas perspectivas nuevas, ¿no? Si en un combate pues podía salvar a un alto cargo, podría ascender en el ejército, etcétera. Era digamos, promocionarse en la vida, ¿de acuerdo? Y podríamos decir que las primeras técnicas de Kung Fu, o del antiguo boxeo chino, mejor dicho, vendrían dadas o surgieron principalmente en el campo militar del uso de la lanza y la espada, usando técnicas de ataque y de defensa de la lanza, pero a mano vacía. ¿Qué sería eso? Sería pues, yo soy o manejo bien la lanza en el campo de batalla y ¿qué hago? Una vez dejo la lanza quieta, yo sí trabajo los movimientos de la lanza, pero sin ella, tendría lo que son lo mismo, ataque con brazo, cuando trabajo con lo que es la lanza hacia abajo, el bloqueo de brazo, etcétera, ¿de acuerdo? Tuvieron esa inventiva y digamos que de esa parte del trabajo de la lanza, pero a mano vacía, sin ella, surgieron los estilos que posteriormente se llamaron los estilos de boxeo largo, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pero realizados con la espada, sin ella, a mano vacía, surgirían los estilos llamados los estilos de boxeo corto, ¿de acuerdo? Por la amplitud de movimiento. No es lo mismo que golpeemos con la mano vacía a un adversario que está un poco lejos, como si hubiera llevado una lanza, que son movimientos muy largos, ¿de acuerdo? A que se lleva una espada, que son movimientos muy cortos, ¿vale? Tengamos un poco esa idea. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Todo esto ha estado y se ha demostrado por expertos estudiosos en el tema y sobre todo está en el túmulo del primer emperador de China, Shi Huangdi, estamos hablando del 220 a.C., y sobre todo en el conocido ejército de los guerreros de terracota, donde se han encontrado multitud de figuras en posiciones de combate sin armas y vistiendo ropas muy holgadas para facilitar esos movimientos marciales, ¿de acuerdo? Cuanto más
armadura llevo o más cubierto voy, eso me imposibilita muchos movimientos. Para estar cómodo, pues ropa muy holgada, ropa cómoda, ¿de acuerdo? Pues esas estatuas en los guerreros de terracota, muchas de ellas, incluso filas de soldados, que se cree que ya eran especializados solamente para esto. Aquí el emperador, el primer emperador, Shi Shi Huangdi, al unificar China, empezó la construcción de la Gran Muralla. O mejor dicho, más que construcción, unió tramos que ya estaban hechos y se hizo construir de otros, ¿de acuerdo? Y para ello reclutó forzosamente a mucha población para trabajar en ese proyecto. Una anotación, la muralla china tiene fama de ser uno de los cementerios más grandes del mundo. Dicen que en la construcción de la misma murieron más de 10 millones de personas, ¿de acuerdo? Se había dicho en algunos medios de que dentro de lo que es la construcción de la muralla se enterraban los cuerpos. Se ha visto que no es cierto, porque en principio lo que es el interior de la Gran Muralla, todo su recorrido, está hecho de arena prensada, ¿de acuerdo? Si dentro de esa arena se hubieran puesto cuerpos, y estamos hablando de millones de personas, cuando esos cuerpos se pudren, hay pequeñas bolsas que serían vacío, estarían sin nada, y entonces lo que haría toda la zona del interior de la muralla se hundiría esa arena, ¿de acuerdo? No estaría compactada. Entonces se ha visto y se han encontrado miles de cuerpos enterrados siempre cerca de la Gran Muralla, en un lado, ¿de acuerdo? Que eran los trabajadores. Se habla de más de 10 millones, esto a modo anecdótico, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que muchos ciudadanos, como retomando el tema, para escapar de ese trabajo forzado de la Gran Muralla y de una muerte segura, aprendían sistemas de autodefensa para no ser forzosamente cogido y llevado a esos trabajos que eran, pues, imagínense, ¿no? Ahí la solución, los civiles la hallaron. Antes hemos dicho que hablábamos del campo militar, del guerrero, de la lanza y la espada, estilos de boxeo largo, estilos de boxeo corto, los empleados sin la lanza y sin la espada. Y como el estilo del tigre, la grulla, etcétera. Conocemos un montón. De allí tendríamos que de las técnicas salidas del ejército, que ya hemos comentado, del uso y la lanza, pero sin ellas, a mano vacía, junto a estas nuevas técnicas animales, tuvieron mucho éxito en la mentalidad china y se desarrollaron por todo el territorio, mezclándose unas con otras y evolucionando. En la siguiente dinastía china, la de los Han, el emperador Han Buti recopiló muchas de esas técnicas marciales en un libro llamado El Manual sobre las Artes Combativas, y se siguen desarrollando en ese tiempo el boxeo chino, pero un poquito más en todos los estratos sociales, ¿de acuerdo? Se va ampliando su conocimiento entre la población en general. Remarcar que los Han restablecieron el confucianismo, que también en época de Confucio, el mismo Confucio ya lo decía, que era necesario el conocer técnicas de defensa para poder vivir en esos tiempos tan peligrosos, de muchos cambios de dinastía, de señores feudales que estaban en lucha uno contra otros. Era una época muy difícil y pues eso, Confucio ya lo remarcaba. Y también muy importante que en esa época empieza ya lo que sería el arte marcial aplicado no solamente a la autodefensa, sino también para tener una salud mejor y una vida larga. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que un eminente médico de la época, llamado Huatuo, estaríamos sobre el 145 después de Jesucristo ya, creó una especie de gimnasia o de ejercicios que imitaban las actitudes y poses de diversos animales, el ciervo, el oso, etc. Que además de servir para la autodefensa, principalmente buscó como método terapéutico para tener una buena salud. Eso se conoció como el juego de los 5 animales, que son los que podemos ver en la fotografía, y se llamó el Buchinxi, el juego de los 5 animales, que como podemos ver estaría el ciervo, está el mono, está la grulla, está el tigre y está el oso. Este señor, este médico, con este modo nuevo
de aplicar las artes marciales, que sería a que tenga una buena salud el practicante, creó los cimientos de lo que muy posteriormente, evolutivamente en el tiempo, por supuesto, serían los estilos de boxeo chino internos, como el Tai Chi, el Pakwa, el I Ching y alguno que otro que conocemos. También resaltar aquí, a modo anecdótico, que este médico cirujano descubrió y utilizaba en sus operaciones un muy potente anestésico que se llamaba Mafei-san, y lo anecdótico me refiero porque él lo estaba utilizando 1600 años antes que la medicina europea, ¿de acuerdo? E incluso se cree que en ciertos de sus componentes o de ingredientes podría estar la raíz de mandrágora, como anécdota. Aquí recalcar que los estilos animales, aunque eficaces, tenían y tienen un gran inconveniente, y era el gran lapso de tiempo que se necesitaba para el entrenamiento y acondicionar las armas naturales que tiene el ser humano para conseguir asimilarse al animal en cuestión. Fortalecer durante años tendones, músculos, ligamentos para poder acondicionar las partes del cuerpo humano para entrar pues, con pico de grulla o garra de águila. Requería muchísimo tiempo, muchísima práctica, muchísima dedicación. Con todos esos años de acondicionamiento del cuerpo humano para esas técnicas animales, se perdía un tiempo valioso que se podía haber utilizado para entrenar técnica. Algo importante que sí se hará muchísimo más adelante en el tiempo con el desarrollo del karate de Okinawa. Importante este punto. También señalar que en el siglo I de nuestra era, un tal Kuo Yi fundió enseñanzas de varios maestros, creando lo que se considera de los primeros grandes estilos de boxeo chino, llamado Chachuan, el arte de la larga mano. Mezcló técnicas de boxeo largo, de las que hablábamos antes, del manejo de la lanza, pero sin ella, a mano vacía, con técnicas de piernas sacadas de diferentes estilos animales, y creó un estilo de Kung Fu que ya podríamos denominarlo, o la idea que tenemos de lo que es un estilo de Kung Fu hoy en día. En China también, sobre el siglo X, ya se empiezan a fundir las técnicas de lucha con las de boxeo chino, con un resultado sorprendente. La lucha mongol, la lucha turca, pueblos que compartían sus vidas a diario con los chinos entremezclan esas técnicas, y así empiezan a nacer técnicas como el conocido Shuai Jiao, que hoy en día incluso se sigue practicando. Aquí pasamos a la siguiente, por favor, de diapositiva. Voy a citar al gran general chino Yue Fei, porque aparte de ser muy conocido en toda China, se le tiene considerado como uno de los militares que creó varios estilos de lucha, algo que no era corriente. Habían muchos militares que por su condición de trabajo, por así decirlo, habían creado un estilo, otro había creado otra técnica o una concepción nueva. Pero este señor lo que hizo fue ideó un estilo en el que se unían las técnicas de lucha con las de boxeo. Codificó 108 maniobras de agarre, de presa y de luxación, uniéndolas después al manejo de técnicas basadas en lo que son las armas cortas y largas. Y todo esto junto a una actitud defensiva u ofensiva de un animal en cuestión, que era el águila. Así creó el Chinna, conocido y hoy en día se sigue practicando, con 108 maniobras de agarre, y el Jin Hao Chuan, o el boxeo de la garra del águila, también conocido, aunque no tanto practicado, ¿de acuerdo? Pero sí conocido. También creó un sistema de lucha sin armas, basándose en el uso de la alabarda, la lanza y el bastón, llamado Yao Xianshou, y escribió un libro llamado Patuan Ching, en el que en 12 lecciones explicaba una serie de movimientos de ataque y defensa. Aquí empieza a aparecer e interesar el conocimiento médico de los meridianos del cuerpo humano, dependiendo de las horas del día en que un órgano está más pletórico o no, es más fácil de poder dañarlo con un ataque certero. Y muchos médicos practicantes de boxeo chino usan esos conocimientos para atacar a los puntos vitales. Tenemos otra añadidura más a lo que es ese amplio campo de lo que es el arte marcial. La edad de oro de las artes marciales en China sería en la dinastía Ming, en el 1300 al 1600, donde proliferan multitud de estilos y maestros, donde todo se mezcla y se toma lo mejor de cada estilo o lo que más me conviene para fusionar o mejorar otro. Idea inicial en el antiguo Tie de Okinawa,
y por fecha correspondería. Estamos hablando sobre el 1360, ¿de acuerdo? Eso lo aclararemos posteriormente cuando ya estemos hablando sobre karate. Aquí como hablar ya de un centro muy importante de difusión y creación sobre el boxeo chino. Estamos en China, recordemos, y es el monasterio de Shaolin. Aquí, antes de continuar, me gustaría de nuevo hacer una mención sobre el budismo, ya que el budismo encontró muchas dificultades cuando entró en China para afianzarse allí, ¿de acuerdo? Porque comentarlo de nuevo, remarcarlo, lo del budismo me refiero, porque siempre fue un motor impulsor mucho del antiguo boxeo chino. Y es interesante conocer ciertos puntos de él en la historia, ¿vale? Por cómo afectó a esas artes. El budismo en sí siempre ha demandado cierto desapego, ¿de acuerdo? Desapego en general, desapego familiar, desapego político, etc. Y esto no era compatible con la mentalidad confucionista del habitante chino, de la piedad filial o del culto a los antepasados. El budismo, si realmente conquistó China, fue porque en su forma doctrinal se parecía mucho más a algo que los chinos ya conocían, que era el taoísmo. Y justo por esa vía entró, ¿de acuerdo? El taoísmo era algo mucho más liberal y alejado del mundo. Entonces, por esa forma sí se entendió y se entró el budismo dentro de lo que es el mundo chino, ¿vale? La mentalidad china. Digamos que China lo que hizo fue un poco convertir al budismo en una forma china de religión. En el año 355 después de Cristo, es justo cuando el budismo es reconocido en forma oficial en China y gracias a los esfuerzos de traducción de obras indias al chino por el gran sabio Bodhidharma y entre ellos el Sutra Dhammapada. En el 450 después de Cristo tenemos al gran traductor Kumarajiva, que trajo una gran cantidad de obras y las tradujo. En el 425, con la dinastía Wei del Norte, que eran de origen turco, el budismo se prohíbe. Se prohibió en varias ocasiones. En varias ocasiones es prohibido en China. Los monjes del caballo blanco, que antes ya hemos hablado de él, deciden poner todos sus tesoros y reliquias a buen recaudo de la persecución, que es el budismo en esa época, y todo eso se traslada a la ermita del Monte Song. Y ya en ese tiempo ya se habla de monjes, un tal Un Su Wei y Han Nang Chai, que ya eran diestros en la lucha y estaban allí pues para mantener un poco esos tesoros a salvo, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estaríamos hablando ya del monasterio de Shaolin, ¿de acuerdo? Con más de 2000 años de antigüedad, se encuentra en el monte Songshan, que ya era conocido muchísimo antes de la era cristiana como el ombligo del mundo, pues se encuentra este monte dentro de un círculo que forman 4 montañas sagradas chinas. En el año 100 antes de Cristo ya se erigió una pequeña ermita a los pies del monte Song para dar cobijo a peregrinos que iban allí. La ermita se construyó en un pequeño bosque que hay en la zona que se llama Shaoxi. Ya deducís que posteriormente Shaoxi, Shaolin, ¿de acuerdo? La traducción de Shaoxi es pequeño bosque. Cuando el emperador Han Mingti tuvo ese sueño, que fue, bueno, se le apareció como un ser reluciente, como si fuera un sol muy fuerte, y él tuvo la idea de que tenía que traer una nueva religión a su corte. Entonces lo que hizo fue llevar a muchos de sus generales al oeste, a la zona de India, para traer escrituras, ¿de acuerdo? Y cuando sus embajadores vinieron de allí, del oeste, trajeron escrituras budistas. Y cuando llegaron sus emisarios y trajeron esas reliquias, se construyó cerca de la ermita de Song el primer monasterio budista chino para albergarlas en el año 68 después de Cristo, el cual se le llamó el Templo del Caballo Blanco, que está a unos 12 kilómetros de Luoyang. Pronto los monjes del Templo del Caballo Blanco, que anteriormente, si os acordáis, habíamos dicho que se le dio ese nombre porque el caballo blanco trajo la figura de Buda y trajo muchos escritos, se le puso el nombre del caballo blanco en honor a ese animal. Pues los monjes de ese templo lo que hicieron fue hacerse cargo de la administración de la pequeña ermita del Monte Song. La agrandaron y la hicieron un lugar de retiro para ellos mismos, en sus momentos de meditación, ¿de acuerdo?
cuando un emperador, el emperador Topahong II, que fue un gran budista, promocionó la expansión del budismo, los monjes del Templo del Caballo Blanco aprovecharon ese momento justo para hacerse responsables y cabeza visible de esa nueva religión en China. Allí ya empiezan a acudir a la pequeña ermita gran cantidad de visitantes y muchos primogénitos son enviados allí para estudiar. Hacia el 450 después de Cristo, un gran monje indio llamado Bharadra, en chino se le conoce como Fotuo o Batuo, contribuyó con medios económicos a engrandecerlo y ahí ya se le rebautiza con el nombre que todos conocemos, el monasterio de Shaolin, y el monje Bhadra será el primer abad del mismo. Bhadra se encargó de traducir muchísimas escrituras y sutras del pali al sánscrito y de ahí al chino. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí también él mismo encargó a sus ayudantes, un tal Wei Wang y Zheng Zhou, que ya eran diestros en la lucha, que enseñaran a ciertos compañeros de estudio del monasterio esas técnicas de lucha para proteger al monasterio y a sus reliquias de posibles ladrones. Ya tenemos allí una referencia clara en esa época temprana en la que ya había monjes guerreros en el monasterio, enseñando ciertas artes de lucha y de autodefensa. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos ya en el siglo VI después de Jesucristo y vamos a hablar de un personaje pues muy importante, muchísimo, ¿de acuerdo? Que fue el gran monje Bodhidharma. Hay un gran antes y un después de la llegada de Bodhidharma al monasterio de Shaolin. Ante todo fue un gran reformador y gran innovador. Trajo muchos conceptos nuevos al monasterio, tanto en el ámbito religioso como en el marcial. Era un gran maestro de dhyana, que es meditación. Se le conoce con el nombre en chino como de Tamo y Daruma Taishi en japonés. Nació aproximadamente, no se sabe cierto, en el 420 después de Cristo, con el nombre de Bodhitara, en el sur de Palava, en la capital del reino, era la capital del reino, y fue el tercer hijo del rey Suganda. Por nacimiento ya pertenecía a la casta de los Brahmin, la casta superior, y como príncipe también de los sátriyas, los guerreros. Como sátria fue entrenado en muchas artes dravídicas del sur de la India, que incluían el combate cuerpo a cuerpo, con técnicas animales, en medicina, tanto de plantas para la curación como para emplearlas al revés, para dañar, también los puntos del cuerpo humano, los puntos vitales, el manejo del palo ya largo, en yoga, meditación, el trabajo con los dos palos cortos, en la espada, la doble espada, la espada látigo, un arma muy difícil de trabajar, muy completo, digamos, en su formación como príncipe, ¿de acuerdo? Su padre fue un gran devoto budista y eso le influyó mucho en el carácter del hijo. Por aquel entonces, un famoso monje budista Pragnatara, que iba del norte al sur de la India, se dio cuenta de las capacidades que tenía Bodhidharma después de hablar con el padre y de una charla que se conoce muy, muy importante, lo tomó como alumno y entonces lo que hizo fue darle el nombre por el que se le conoce, de Bodhidharma, que sería el cuerpo de la enseñanza, y se cuenta que el propio Pragnatara, que fue el que lo envió a China para que allí enseñara las enseñanzas de las sectas secretas Sarvastivada que él practicaba. Además también de que en China, por las traducciones budistas que se habían hecho y que llegaban, no era enseñado correctamente. Entonces, Bodhidharma es nombrado el 28º sucesor después de Buda. Se marchó a China por la ruta marítima, por la terrestre no se podía ir, habían problemas con los hunos que atacaban las zonas norte. Y cuando llegó a Cantón, a la corte del emperador Liang Buti, tuvo una discusión de temas religiosos con él, lo cual, por las visiones nuevas que traía este monje, no estuvo en desacuerdo Liang Buti y tuvo que irse de la zona temiendo por su vida. Y allí lo que hizo fue trasladarse al norte, al reino de Wei, en Luoyang. Allí oyó hablar del monasterio de Shaolin, que ya tenía cierto renombre, y lo que hizo fue ir a visitarlo para instalarse allí. No tuvo una buena bienvenida porque el abad del templo no lo recibió,
no dejaba de ser un extranjero y también traía esa religión que ellos ya practicaban. Entonces lo que hizo, dice la leyenda, pues se instaló en una cueva cercana. Allí pasó meditando y ejercitándose durante un total de 9 años, en los cuales pudo ordenar a uno de sus más famosos discípulos, que fue el monje Huiko, quien posteriormente se convertirá en el 29º patriarca del budismo. Después de todo este tiempo que no se le permite la entrada al monasterio, y gracias a que pudo ordenar no solamente a este monje, sino a posteriores, vieron que, dado su pericia, dado su voluntad y su entusiasmo, al final el abad del templo le permite la entrada. Cuando él ya entra en Shaolin, se encuentra que los monjes, tras largos y tediosos retiros de meditación, se encuentran exhaustos y debilitados. Y por la poca actividad que tienen al estar sentados durante largas horas meditando, estos cuerpos pues están realmente fastidiados. Entonces él decide entrenar a los monjes en 2 formas o en 2 métodos, que uno sería la parte de meditación, el dhyana, y la parte física. Creó un programa de ejercicios para fortalecer el cuerpo y emplearlo en la propia autodefensa, entrenando también la energía interna, el prana, el chi en japonés y el chi en chino. El método que enseñó es conocido como el Shipa Loan Sho, que son las 18 manos de Buda, y sería una especie de mezcla de técnicas que él mismo había crecido con ellas como aprendizaje de guerrero que era y a la casta sátriya que pertenecía, ¿de acuerdo? Entonces, eso tuvo mucho éxito entre los monjes y justo es en ese momento donde ya la maquinaria marcial de Shaolin empieza a funcionar y se empieza a dar a conocer un poco en todas partes. Los monjes, junto con la meditación y esas nuevas técnicas que había introducido y nuevos conceptos de Bodhidharma en el templo, llegarán a ser un gran referente en las técnicas de lucha en toda China. Bodhidharma abandonó Shaolin decepcionado porque lo que él quería, que era el budismo, enseñanza de budista, vio que los monjes se dedicaban mucho más al entrenamiento físico que no a eso, y decepcionado huyó. Se fue, se fue, regresó a casa. Dicen que murió aproximadamente sobre el 500 después de Cristo, pero hay 3 versiones de su muerte, ¿no? No hay nada claro. Se dice por una que murió de viejo cuando intentaba regresar a la India, que murió envenenado por un monje celoso, incluso que murió por las ejecuciones masivas que hubo a la caída de los Wei del Norte. Bodhidharma no inventó las artes marciales chinas ni las introdujo en Shaolin. Lo que sí hizo fue aportar técnicas nuevas, nuevos conceptos a los que ya existían. Y lo que hizo fue que se mezcló todo eso en constante evolución y tuvo una gran aceptación por parte de los monjes y de la mentalidad china. Bodhidharma puso la piedra donde se asentó el budismo Mahayana, importantísimo, el Chan, conocido como Zen en japonés, que es una de las ramas más importantes del budismo, aparte de la Hinayana, que es la otra. Otro de sus discípulos que tuvo, muy importante, Hui Neng, del 630 después de Cristo, justo es el responsable responsable directo de extender el Chan o el Zen por toda China. Se dice, respecto a la doctrina de Bodhidharma, hablando de budismo, que era lo que él realmente tenía, que es la espada de la sabiduría y no la meditación sobre el cojín, haciendo alusión a la otra gran y poderosa secta, digamos así, budista, que es la Hinayana, que la práctica suya es estar sentados en frente al cojín. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como hemos dicho, después de la marcha de Bodhidharma, la maquinaria marcial de Shaolin sigue en desarrollo constante y tanto a mano vacía como con armas, extendiéndose por toda China y de ahí a otros países limítrofes como Corea, Tailandia, Vietnam, Japón u Okinawa, evolucionando a su vez en la entrada en esos países por sus propias condiciones socioculturales y políticas de la época. En China, y mucho más próximo en el tiempo a nosotros, hubo un hecho muy importante, que es el que estamos viendo ahora en la diapositiva, que sirvió muchísimo para la sistematización y la difusión del boxeo chino, y fue a principios del siglo XX, que como estamos viendo fue la revolución de los boxers. Se creó por un descontento popular y nacional de China respecto a todo lo extranjero, ¿de acuerdo?
podemos ver en la diapositiva de la derecha el grabado antiguo que hay, que arriba tenemos sobre las dos nubes, la de la izquierda que tiene el palo sería el budista y la otra nube que es el que tiene la espada y la pequeña banderola sería el taoísmo. Y abajo estamos viendo discípulos de ellos armados con palos que están matando a unos cuantos cerdos, que sería lo que es el extranjero, ¿vale? Todo lo que no es nacional. Entonces esta revolución empezó en 1895 con la derrota de China contra Japón por la península de Corea, que finalmente ganó Japón. Ahí ya empezó un poco el odio a todo lo que no era chino, ¿de acuerdo? Y el detonante último para que explotara la guerra de los boxers en 1900 fue la guerra del opio, con lo cual Inglaterra fue la principal instigadora de la misma. Con todo ese descontento social, se juntan y se reúnen una gran cantidad de maestros de boxeo chino que esta vez sí luchan unidos con un fin común contra el extranjero, ¿de acuerdo? Citar aquí que, incluidos los chinos cristianos que murieron por toda esta revolución, por ser cristianos, era extranjero, murieron más de 34.000 de ellos, solamente en la revolución boxer, ¿de acuerdo? También señalar, a modo anecdótico, que un gran maestro de la época y sobre todo médico, conocido por todos, que fue Wong Fei-hung, hemos visto muchas películas de él, que era experto en húngar y sobre todo gran médico, participó en esta guerra, la de los boxers. Entre esas sociedades hay muchos cabecillas expertos en Kung Fu, ¿vale? Y muchos de ellos son taoístas. Se calcula que los boxers fueron aproximadamente unos 200.000, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez que acabó el conflicto, los que no murieron en él, de nuevo lo que hicieron fue mezclarse entre los suyos, entre la población, y esparcir por China y dar a conocer esas artes de lucha. El pueblo chino en general, y debido a ese nuevo sentimiento patriótico a nivel nacional, se interesa mucho por esa herencia milenaria suya, que es la cultura de las artes marciales, queriendo aprenderlas y difundiéndose muchísimo en la época. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya vamos a entrar ya un poquito en lo que más nos toca la fibra, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí, y sé que ha sido un poco así duro, pero es lo que os he dicho, es historia, ¿de acuerdo? Y es un tema que es interesante saberlo para ver un poquito las raíces de todo lo que ahora vamos a ver, de dónde viene, ¿de acuerdo? Tendríamos el karate. Sabemos que el significado de karate, que todos conocemos, es el de camino de mano vacía. Anteriormente a esta denominación, el arte que se practicaba en Okinawa se le conocía como te, ti o de, que significaba literalmente o mano o técnica. Muchos maestros anteponían al te una partícula llamada to, que significaba todo lo extranjero, ¿de acuerdo? Pero extranjero en especial de China. O sea, to designaba como tal a todo lo que era de la dinastía de los Tang, ¿de acuerdo? Fue el maestro Funakoshi quien cambió esa partícula del to, que significaba China principalmente, por otro carácter. Pues to se puede leer en japonés como kara y leyéndolo en chino como to. Lo que hizo Funakoshi fue buscar un carácter de igual pronunciación a kara, pero que no fuera lo de China, ¿de acuerdo? Por la situación que había en el país, que ahora explicaremos. Entonces, en el 36 fue cuando cambió lo que es el carácter kara en vez de China como vacío, ¿de acuerdo? Entonces tenemos camino de mano vacía. Tenemos Kanko Itosu, fue el que denominó al Shuri-te antiguo como Shorin-ryu, significando Shorin-ryu como Sho pinos, Rin bosque y Ryu escuela, la escuela del bosque de pinos. Aunque también se habla o se comenta de que Itosu podría haber jugado un poquito con la ambivalencia en ese nombre, ¿de acuerdo? Recordemos que Itosu era experto en caligrafía china, en chino, en japonés, fue secretario del último rey y era también intérprete y traductor. Entonces sabía mucho de letras. Entonces se comenta también, lo digo a modo anecdótico, de que Sho podría, dentro de lo que es Shorin-ryu, ¿de acuerdo? Hemos dicho que él puso como Shorin-ryu, Sho pinos, Rin bosque y escuela del bosque de pinos, que ese Sho también podría ser la primera parte del rey de Okinawa, el rey Sho-tai, del cual él era su secretario personal. Entonces, si hubiera sido esta denominación correcta, o fuera por eso,
su estilo sería, como traducción, el estilo de la familia real de Sho, o el estilo del bosque de Sho, haciendo alusión justo al último rey de Okinawa, el rey Shotai, de la familia Sho. También se cuenta al respecto que lo que es Sho también podría ser como pinos, que recordemos que Sho significa pinos, o hubiera jugado con esta partícula con el nombre de su maestro. Recordemos que su maestro, Matsumura, la primera parte, Matsu, en japonés es pino. Entonces también se hubiera podido traducir, si hubiera sido realmente por este motivo, como el estilo del bosque de Matsu, de su maestro, Matsumura. Esto lo cuento también como modo anecdótico que se dice y está allí, ¿vale? Cada uno se puede hacer un poco la idea, que es lo que me gustaría, no ceñirnos a una cosa en concreto, sino tener varias y tener una idea mucho más amplia, ¿de acuerdo? Fue Choshin Chibana quien, al abrir su escuela, rebautizó al estilo Shorin Ryu con un nuevo ideograma y denominación, por ende, de Shorin Ryu como pequeño. ¿De acuerdo? Cambió lo de pinos por pequeño, cambió el ideograma y le dio el nombre que todos conocemos, que es Shorin Ryu, la escuela del pequeño bosque. Que podría ser que lo hubiera hecho como alusión a su hermana antigua de Shaolin, que no deja de ser lo mismo, ¿de acuerdo? La escuela del pequeño bosque. Luego tenemos que el origen del karate se encuentra en Okinawa, por supuesto. Para comprender un poco cómo llegó a ser lo que es hoy en día, sería bueno conocer un poco sobre la historia, la cultura y la sociedad okinawense. Antiguamente, los guerreros de Okinawa que servían al rey ya manejaban la espada, la lanza y el arco. Era tradicional en ellos, ¿de acuerdo? También se cuenta que contaban con un rudimentario sistema de autodefensa para cuando perdieran esas armas poder defenderse a sí mismos y al rey, por supuesto, era su guardia de honor. El primer contacto que se tiene de China con las Ryukyu, de acuerdo, ocurre en el año 607 después de Cristo, en la dinastía Sui. Ya en los escritos chinos se hacen las primeras menciones a las Ryukyu como Liukyu, y eso está en el libro de Sui de esa fecha, ¿de acuerdo? Es historia. Se buscaba algún tipo de intercambio de productos, de comerciar, y cuando enviaron sus embajadores en esa época a Okinawa, al ver la imposibilidad que había de comunicación por el idioma, no se entendían, se dejó pasar. No hubo ningún tipo de acuerdo. Pero sí, ya hubo, digamos, cierto contacto entre ellos, ¿vale? Recordemos que en la localización que está Okinawa, o la Ryukyu, mejor dicho, es una zona que en el mar de China es de tránsito, entre comillas, obligado, o que te la encuentras siempre en medio. Entonces ya era en la época, pues, conocida. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que sí, ya es en el año 1372 que ya empieza a tener constante contacto con China y mucho intercambio cultural y comercial sobre todo. Es en el periodo Ming, 1360 después de Cristo, que el emperador Ming envió un embajador a la corte del rey Sato de Okinawa para firmar un acuerdo de reconocimiento en calidad de súbditos por parte de los habitantes de Okinawa. Funcionaba de este modo: si la zona en cuestión no quería ser súbdita de China, China no tenía ningún tipo de contacto comercial. Se tenía que pasar, digamos, por el aro para que hubiera ese contacto comercial con China. Entonces, Okinawa aceptó. Y gracias que aceptó, porque fue la gran ventana donde les entró no todo lo comercial, sino a modo cultural, a modo de evolución, fue brutal para ellos, ¿vale? Entonces, esta condición de permanecer súbditos de la dinastía Ming de China duró justo hasta la restauración Meiji en 1868, y eso permitió enviar a jóvenes de Okinawa a estudiar a China como intercambio cultural, como se hace hoy en día, ¿vale? Con el Erasmus. Pero sí, como también ocurre hoy en día, solamente iban los estudiantes más aptos, ¿de acuerdo? Los que hablaban el idioma y eran de cierta clase media alta. Los centros más importantes chinos en esa época de estudio para la gente de Okinawa que partía al continente chino estaban en Shanghái, en Nankín, en Beijing y sobre todo Fuzhou, ¿de acuerdo?
En este último, en Fuzhou, había incluso una casa de acogida, que incluso hoy en día sigue estando, que se llamaba la Ryukyukan, y luego veremos fotos antiguas de ella, que era para que todos los estudiantes o cualquier okinawense que iba a esa zona tuviera, digamos, un sitio de acogida de entrada en el cual fuera un poquito como un pequeño trocito de Okinawa, de tu tierra, en esa zona para no sentirse tan desamparado y ya entrar un poco con buen pie, que ya estaban en territorio chino, por supuesto. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un hecho importantísimo, que es en el 1392, llegan a Okinawa una serie de familias chinas, se dice que pedidas por el propio rey de Okinawa a China, para que se instalaran allí y desarrollaran sus actividades. Se asentaron en la villa de Kumemura y se las denomina tradicionalmente las 36 familias, las Binjin. Tampoco creemos que lo de 36 familias fueran justo 36, ¿de acuerdo? Pero se las denomina así. Sí hay constancia de ciertos apellidos chinos de esas familias, como algunos de ellos eran Zheng, Wang, Huai, Xie, Shen y Zhu. Son apellidos de familia chinos, ¿de acuerdo? Recalcar aquí que las familias Zheng y Yishi son los que introdujeron el texto chino que conocemos todos de Bubishi a la isla de Okinawa. Ya en el informe Takanoya se habla de que en 1392 se fundó el pueblo de Kume para que inmigrantes chinos lo tuvieran como residencia y sobre todo para diplomáticos chinos y nobles de Okinawa para aprender la lengua china y sus costumbres. En el 1866, y en motivo de la fiesta de coronación del rey Shotai de Okinawa, el que hablábamos antes de Anko Itosu, por lo de Shorin Ryu, ¿vale? Que podía haber sido por el rey Sho, era este rey, el rey Shotai. Cuando se hizo la coronación de él, como decíamos, en 1866, se hizo en la escuela de Kumemura una exhibición de artes marciales en su honor y allí se hizo exhibición del antiguo Te, del Bo, del Sai, del escudo y la lanza. Los jóvenes de la nobleza okinawense que se educaban en la ciudad de Kumemura, en la lengua y las costumbres chinas, y eran sobresalientes, recibían subvenciones del emperador chino para seguir educándose y perfeccionándose en el conocimiento del chino y de las propias costumbres chinas, pero ya en el continente, en China. El asentamiento en Kumemura de esos ciudadanos chinos fue la columna vertebral de lo que es el asentamiento y de las costumbres chinas y todo lo chino en Okinawa y por supuesto de la entrada del boxeo chino a la isla. Influencias importantes en el desarrollo del karate. La más importante, el asentamiento de Kumemura, que estamos hablando, y todo ese bagaje cultural no foráneo que conllevó para Okinawa. Segundo, los estudiantes de intercambio, llamados los Ryugakusei, que recibían formación en todo lo chino y, por supuesto, en artes marciales. Está escrito que entre el año 630 y el 894, después de Cristo, por supuesto, ya estamos en nuestra era, se realizaron un total de 16 viajes oficiales al continente chino de esos estudiantes. Luego tendríamos también estamos hablando, ¿no?, de las influencias importantes en el desarrollo del karate. Tendríamos a los enviados especiales del emperador chino a Okinawa, los embajadores. Se llamaban Saposhi. Viajaban a los lugares más remotos para establecer tratados beneficiosos para el imperio chino y en esos barcos y junto con ellos viajaban artesanos, maestros, médicos, militares, escoltas y estos últimos necesarios todos para defender a tan nutrido grupo de cualquier contingencia en alta mar, tanto por piratas como cualquier contingencia que hubiera en la época, ¿de acuerdo? Los habitantes de Okinawa llamaban a esos barcos ukanshin, que sería como traducción el barco de la corona, porque generalmente ocurría que cuando esos barcos visitaban Okinawa era porque tenía que haber una nueva coronación de rey, ¿vale? Del 1372 al 1868 este acontecimiento se repitió un total de 23 veces. Luego otra influencia importante tendríamos lo que es la influencia japonesa, con la invasión del Khan Satsuma en 1609,
que desembarcaron, todos conocemos, los 3.000 samuráis y Okinawa es conquistada. Es muy importante también señalar aquí que a partir de esta invasión militar japonesa, Okinawa sigue pagando tributo y manteniendo sus relaciones con China. Todavía no toca esta, pero no pasa nada. Déjenla ahí parada la diapositiva. Entonces, sigue manteniendo sus relaciones con China, lo que seguramente hizo que al seguir pagando tributo a China, China no se inmiscuyó ni se involucró en ayudar a su súbdito ante esa invasión japonesa. ¿De acuerdo? También a Japón le fue bien, tampoco lo pretendían porque en la época Japón tampoco tenía ningún tipo de comercio con China, lo tenía prohibido, y digamos que Okinawa les sirvió como sitio de intercambio de todo lo comercial, pero no era, digamos, China, era Okinawa, ¿de acuerdo? Bajo el mandato del clan Satsuna, a Okinawa se le dio cierto grado de autonomía, justo el necesario para mantener esa necesidad que hablamos de comercio que tenía Japón con China, ¿de acuerdo? Para disimular un poquito este juego, los japoneses tenían prohibido viajar a Okinawa si no era por un permiso especial del shogun. Y a los okinawenses se japonesas, incluso mostrar su dominio del idioma japonés en público, estaba prohibido. Es propio suponer también que tras este dominio de Okinawa por el clan Satsuna, ciertas técnicas de los samuráis que trajeron consigo, se afianzaron en la isla, hubieran pasado a los okinawenses, a cierta parte de ellos, como puede ser el jujutsu, el kenjutsu o técnicas de lanza y espada. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí me gustaría hacer un inciso importante porque los conocimientos de artes marciales típicos japoneses llegaron a Okinawa muchísimo antes de la invasión que estamos hablando en 1609 del clan Satsuna. Disculpen. Sí, ¿podemos pasar la diapositiva? Sí, tengo una pregunta, ¿puede ser? Dígame. Por lo que venimos viendo y también un poco otras charlas y conocimiento propio que tengo, como que veo que un denominador común es la relación comercial cultural entre Okinawa y China, ¿sí? ¿Por qué se dio que Okinawa comercializado tenía más contacto con China y no con Japón? ¿O qué marcó esa diferencia, digamos? La diferencia era fácil de entender. Tengamos en cuenta que ya hemos dicho antes que en el año 600, en la dinastía Sui, es cuando por primera vez China mantiene contacto con Okinawa. No sirvió ese contacto por problemas de idioma, pero ya hubo cierto contacto no oficial. Entonces, desde siempre, Okinawa se ha sentido mucho más china que no japonesa. Incluso cuando en 1868 hubo la restauración Meiji, digamos que el 100% de la población aceptó a regañadientes ser japoneses, pero no querían ser japoneses, son okinawenses. Y si les hubieran dado a escoger, que no pudieron, hubieran pertenecido, hubieran querido pertenecer a China. Incluso hubieron varios maestros, que ahora no recuerdo el nombre, no son muy conocidos, pero están en la historia de karate, que incluso fueron al propio continente chino, donde hemos dicho antes, a Fuzhou, en la casa de los okinawenses, en Ryukyukan, para intentar hablar con ministros, embajadores y tal, para que se inmiscuyeran en ese, digamos, en esa decisión que tomó Japón de hacerse en la restauración Meiji con Okinawa y luchar por la isla. Pero China, digamos, no tenía ningún interés, era una época en la que habían salido de conflictos y tal y no interesaba. Entonces, es fácil entender. Okinawa, lo que acabo de decir, ¿no? Tenía más raíces chinas que no japonesas. Y dentro de su particularidad como isla, ¿vale? Que ahí podríamos hablar un poquito como en ciertas provincias que, hablando de España, ¿vale? Como Cataluña, el problema que ustedes sabrán, que estamos en España, pero mucha gente no se considera española. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres diferentes, cultura diferente, idioma diferente. Tuvimos también la prohibición de hablar el idioma, persecuciones, etcétera. Entonces, pues
Incluso aquí me gustaría, con permiso de todos, hacer una mención a nuestro querido Yoshide Shinsato Sensei, que cuando estuvo por primera vez aquí en 1996, hablando con él, me comentó eso, que él se sentía bastante unido, digamos, a Cataluña, porque no dejaba de ser una tierra como Okinawa. Había sido también tenido una dictadura, había sido machacada, pero aún así se conservaba todavía nuestras costumbres, nuestro idioma, y eso pues le gustaba, se sentía bien, digamos, en ese aspecto, ¿de acuerdo? Un pequeño detalle que comento aquí. Si me permite, continuamos, si no tiene nada más que preguntar. Gracias. Continuamos. Gracias. Como decía, aquí hacer un inciso importante, ¿no? Como decíamos antes, los conocimientos de artes marciales típicamente japoneses llegaron a Okinawa mucho antes de la invasión de Satsuma en 1609. Ya se habla que en las crónicas de la guerra Hogen, el Hogen Monogatari, se describe a un gran guerrero y feroz en la época que se llamaba Minamoto Tametomo. Estamos hablando del año 1139. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se dice que medía casi 2 metros de altura, era un gran luchador y famoso por el manejo del arco. Durante la guerra del clan Minamoto, que mantuvo contra el clan Taira, perdieron y muchos de los Minamoto fueron ejecutados. Los que no fueron ejecutados fueron exiliados a la cercana isla de Oshima. Pasamos a la siguiente. Entre los exiliados estaba Minamoto Tametomo, quien huyó hacia el sur, hacia la isla de Kyushu. Allí en 3 años se hizo con toda la isla y de allí viajó más hacia el sur, hacia Okinawa, hacia el reino de Ryukyu. Cuando llegó allí, estamos hablando de Minamoto Tametomo. Me refiero al clan Minamoto. Ha sido uno de los clanes más importantes en la historia japonesa de artes marciales en cuanto a samurái y a todas las artes que dominaba el samurái. Tengámoslo en mente. No era un clan cualquiera, de un samurái cualquiera, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los 2 clanes más importantes que ha habido en Japón, el Minamoto y el Taira, ¿vale? Entonces, cuando llegó a Okinawa, al sur, entabló ahí contacto con el Aiji Osato. Aiji era un título que designaba a un señor feudal que tenía cierto parentesco con el rey, parentesco directo. Este Aiji, hemos dicho Osato, era el señor del castillo de Urasoe. Se casó con su hermana, se convirtió él mismo, Minamoto Tametomo, en señor de Urasoe y tuvo un hijo al que llamó Shunten. Posteriormente, este hijo se convirtió en el primer rey de Okinawa en el 1187 como el señor Shunten de Urasoe, de la dinastía Shunten, que duró hasta el 1253. Como hijo de un samurái de clase alta y de profesión guerrero y experto en las artes marciales típicas de esa época, y debido a su clase social y estatus, es lógico pensar que este hijo recibió las enseñanzas de su padre como samurái y esas técnicas, las cuales también pasaría a sus descendientes. Estamos hablando que ya es un rey de Okinawa, el primero, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo pasaría por descendencia al primogénito, como era lógico y se hacía en la época. Aquí también hacer una anotación. Hay muchos que dicen que esta historia no sería del todo cierta o verdadera, pero sí se promueve por ciertas partes que quieren hacer ver un poquito lo que hablábamos antes de la anexión de Okinawa por parte de Japón, tener una base sólida, ¿de acuerdo? Claro, como vosotros ya en el 1100, 1139 ya tuvisteis a nuestro Minamoto de nuestra tierra, japonés, que estuvo allí y dejó a su hijo y tal, tenéis parte japonesa, entonces que os anexionemos es algo normal. Entonces hay muchos que dicen que esta parte estaría allí por ese motivo, ¿de acuerdo? Aquí quiero hacer un inciso a modo personal, y es de que el estilo de Motobu Ryu, del conocido maestro Seikichi Uehara, alumno de Choyu Motobu, perteneciente a la familia real de Okinawa, es de por sí ya un arte marcial muy peculiar. No se parece en nada a lo que es el karate, sea del estilo que sea que conocemos, ¿de acuerdo? Se parece mucho más a un aikido, pero un aikido diferente, más vasto, más rudo, digámoslo así, ¿de acuerdo? Y aparte también manejan diferentes armas. Se le conoce, se enseñaba solo en palacio este estilo, ¿de acuerdo? En la familia real okinawense. Y también se le conoce como goten-te o mano de palacio.
y este apunte lo quiero hacer yo de modo personal. El maestro Choyu Motobu, que era el hermano de Choki Motobu, pero el primogénito, como tal, como primogénito, fue el único que recibió esta educación marcial, no Choki Motobu, sino él mismo. Por supuesto, era de linaje real, pues su padre era descendiente del príncipe Shokoshin del 1600 y Choyu Motobu, que no Choki, cuidado, estamos hablando de su hermano mayor, además fue el jefe instructor de artes marciales del último rey de Okinawa, llamado Taisho, o Shotai, como hemos dicho antes, perdón. Incluso sucedió el mismo al mismísimo Shokon Matsumura en ese empeño, ¿de acuerdo? Entonces, podría ser que el estilo Motobu Ryu fuera un descendiente evolucionado por el tiempo de esas técnicas ancestrales que hubiera dejado el samurái Minamoto Tametomo. Tenerlo en consideración. Es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con el karate que conocemos, con ningún estilo de karate, es muy personal, pero solamente se ha pasado en la familia real de Okinawa, generación tras generación, al primogénito. Creo que es un inciso a tener en cuenta. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí un recordatorio que todos tenemos, pero es bueno saberlo también, que sabemos que dentro de lo que son las 3 ciudades más importantes de Okinawa, en cada una de ellas surgió un estilo. Tenemos que en la ciudad de Shuri surgió el Shuri-te, con su máximo exponente con Shokon Matsumura. En la ciudad de Tomari, que era el área del puerto, ahí salió el Tomari-te, con Kosaku Matsumura, su máximo representante. Y la última, la ciudad de Naha, que era la zona de la capital, que surgió el Naha-te y máximo representante Kanryo Gaona. Pasamos diapositiva. Aquí me gustaría también hacer mención a Jigoro Kano, el fundador del judo, que es un gran personaje muy importante respecto al karate. ¿Por qué? Porque fue el que logró realmente el reconocimiento que le permitió al karate llegar a lo que hoy conocemos como tal. Japón perdió la guerra con Estados Unidos y los americanos se instalaron y ocuparon Japón y Okinawa, por supuesto. Se prohibió absolutamente todo lo relacionado con la guerra y toda disciplina afín que pudiera promover el espíritu guerrero del pueblo japonés, recién salían de una guerra. Entonces Kano consiguió hacer que su judo fuera incluido en el sistema educativo japonés como deporte formador del individuo en muchos valores morales. Impresionado también por la presentación que él mismo vio en Kioto en el año 1921, por el maestro Funakoshi, él mismo contribuyó e hizo todo lo posible para que el karate se integrase en la Budokukai, igualmente como deporte formador del carácter del practicante con valores morales y dándolo a conocer a Japón. Gracias a Kano, el karate es conocido oficialmente en el año 33 en la Dai Nippon Butokukai y en el 36 ya se propone el nombre de karate con la denominación de mano vacía que conocemos hoy en día. Aquí un apunte, la Butokukai era una organización gubernamental encargada de regular y de promover las artes marciales japonesas. Se creó en 1895, pero venía de casi 1000 años antes, ¿de acuerdo? En sede en Kioto. Su función era preservarlas como identidad del pueblo japonés como nación. Eso ocurrió así hasta final de la guerra en 1945. Y su misión principal era ensalzar las artes marciales dentro del carácter militarista japonés de la época. Fue prohibida después de la guerra, en el 46 se cerró, fue prohibida y se reanudó en el 53. En el 1953 se le permitió otra vez la vuelta a enseñar, pero ya sus maneras cambiaron, ya se cortó con ese ensalzamiento del carácter militar. Ya se propuso algo más ideológico en cuanto a lo que es filosofía, una nueva visión filosófica, ¿de acuerdo? Y ya no fue gubernamental. Pasamos siguiente, por favor. Tenemos que, anteriormente a lo dicho, esta fotografía la comentaremos después, que es muy importante. Tenemos que en 1905 en Okinawa, y gracias al maestro Yabu, el karate es adoptado como disciplina de educación física en el instituto y en la Escuela Normal de Okinawa, enseñando Kensu Yabu en la escuela normal y Chomo Anashiro en el instituto. El maestro de ambos, Anko Itosu, personaje principal, fue el promotor de todo esto y se inspiró en los nuevos métodos de formación para los soldados japoneses importados de Europa para las nuevas normas de enseñanza para esas clases masificadas de gente.
Él fue quien promovió todo el movimiento para que el karate fuera aceptado en colegios, institutos e incluso llegar a Japón, en su carta que luego veremos y señalaremos unos aspectos de ella. Podemos decir que Itosu sistematizó lo que es el karate y Kenshu Yabu lo popularizó en Okinawa, lo dio a conocer. Tanto Kenshu Yabu como Shogun Ashiro eran soldados del ejército japonés, dicen que de los pocos de Okinawa que formaron parte del mismo. Yabu era sargento y por lo tanto tenían mucha experiencia en métodos militares de instrucción y eso también marcó la enseñanza a mucha masificación de gente, ¿no? Ya no la enseñanza personalizada a un alumno o dos, sino tener a 30 o 40. Entonces, lo típico que conocemos hoy en día, dar una orden para una técnica en cuestión, todos la repiten y vamos haciendo, ¿vale? Eso vendría de ellos, tanto de Yabu como Nashiro, con el patrocinio de Itosu. Pasamos hasta la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que en 1917 se realiza la primera demostración pública de karate en Japón, en la sede de la Butokukai, en Kioto. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, aquí disculpa un momento. Aquí vemos una fotografía en la que tenemos a Funakoshi, que es en la fila del medio, el segundo por la izquierda. Y arriba creemos que sería lo que es las fotos que creo que ya lo comentó querido Raúl Ahumada en su charla que hizo, que sería el de la izquierda Anko Asato y el de la derecha Anko Itosu. Luego comentamos. Pasamos a la siguiente. Ya estamos en 1921, se realiza la presentación general al público del karate en la Exposición Nacional de Educación Física en Kioto, en Japón. Aquí se empieza a conocer el karate realmente. Aquí podemos ver a Funakoshi también con un grupo de alumnos y diferentes armas de kobudo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí 1924, tenemos el primer club universitario de karate en Japón, ¿vale? En Keio. Siguiente diapositiva. Pasamos al 33, 1933. Ya se reconoce al karate oficialmente por la Dai Nippon Butokukai. Pasamos, siguiente diapositiva. Aquí en esta fotografía, la siguiente, podremos ver que en la fila de abajo sentados, el quinto por la izquierda, con ese gran bigote y apoyado en un bastón, es justo Jigoro Kano, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Estamos ya ahora en 1949, se crea la Japan Karate Association, conocida por todos. Siguiente. En el 57 se celebran los primeros campeonatos de karate en Japón. Pasamos una más. 1966 se funda la ECU, la European Karate Union, y se celebran en Francia los primeros campeonatos de Europa del mismo, ¿vale? Y por último tenemos en 1970 en Tokio se forma la WUKO y con ella los primeros campeonatos mundiales de karate. Hasta aquí, y gracias por haber escuchado todo esto, tenemos lo que es la presentación del PowerPoint. Y ahora aquí me gustaría, con el tiempo que nos queda, y si no se les ha hecho pesado y todavía aguantan, darles unas opiniones, algo ya muy subjetivo mío, sobre lo que es sobre karate, ¿de acuerdo? Opiniones a las que he llegado pues en estos 33 años que llevo de práctica. 35, perdón. Y pues eso, después de tanto estudio y práctica, etcétera, pues he llegado a unas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Se las voy a decir un poquito, aunque a lo mejor no siguen el hilo, pero las entenderán perfectamente. Creo que el desarrollo del karate moderno, a partir del siglo XX, se podría asentar en 3 puntos importantes históricos, que sería el primero, el asentamiento en una escuela como tal. Se rompe con el origen que tiene el té, el antiguo té, de ir tomando todo lo que me servía, lo que me era útil para practicar mi estilo, a encerrarse ya en un sitio, ubicarse en un sitio con una serie de características propias, más propias posibles, que ya denominan mi estilo propio, ¿de acuerdo? Un estilo ya como tal. Ya no yo practico té, sino practico karate estilo tal. El segundo punto, creo que fue también el dar a conocer el karate y su enseñanza en masa en el espíritu militarista de la época de Japón. De enseñarse casi en secreto a un alumno, a dos, el Ishin Denshin, esa enseñanza de espíritu a espíritu,
se pasa de enseñar a esos pocos alumnos a una enseñanza masificada, a tener 30, 40, 50 alumnos de un instituto o de una escuela. Entonces ahí cambia el karate, no puede ser lo que era. Lo sabemos todos. Si uno de nosotros enseña a un alumno, no puedes enseñar igual a uno que enseñar a 50. Se ha de cambiar lo que se enseña, se ha de cambiar el método de enseñanza. Y luego tendríamos la Segunda Guerra Mundial. El espíritu militarista tan grande que tuvo Japón en la época y esa enseñanza en masa hizo que se cambiara a lo que nos ha llegado hoy en día, que realmente ha perdido mucho de lo que originalmente era el té antiguo, ¿de acuerdo? En este punto me refiero a lo que es el espíritu militarista de la época. Luego, ahora lo detallaremos un poco más con Itosu, sobre unas cosas que quiero comentar. Siguiendo, dejando lo que acabamos de decir, también me gustaría hablar sobre el mito que tenemos en cabeza y todos hemos leído, visto o se nos ha dicho, de que el karate era enseñado a campesinos o pescadores de la isla de Okinawa para defenderse justo de ese clan que había invadido la isla en 1609, el clan Satsuna, de samuráis, para defenderse de ellos, ¿no? De un samurái armado con una katana o con un yari, etc. Yo creo que es una cosa, un mito bonito, que también nos recuerda mucho al caballero medieval europeo que protegía a los pobres. Pero aunque mito, tampoco creo que sea la verdad del todo. Y me voy a explicar. Aunque tampoco es mentira, pero me voy a explicar. Antes de 1879, fecha en que Okinawa ya pasa a ser una prefectura oficial de Japón, la enseñanza del tote era básicamente para la nobleza o las clases sociales media altas, no para la gente campesina o la gente pobre. ¿En qué me baso aquí? En algo que todos podemos ver y podemos acceder a ello. Tenemos, por ejemplo, dentro del shurite antiguo a maestros como Shokon Matsumura, precursor, ¿vale? Que su título era Shikudun Peichin, es un título noble. Además era instructor, jefe de artes marciales del rey y su guarda personal. Me parece que fue muy joven. Aquí me podría corregir Raúl Ahumada, con 25 años ya tenía este cargo. Estamos hablando de una persona que realmente no está en el campo trabajando, recogiendo patatas, ¿vale? Y era muy joven. Tenemos el caso de Anko Itosu. Anko Itosu se creó como Peichin. Peichin también es un cargo que pertenece a la nobleza. Era experto lingüista, dominaba el chino, tanto escrito como hablado, el japonés, escrito y hablado. Era intérprete y era secretario del rey Shotai, el último rey de Okinawa. Estamos viendo que tenía realmente una formación espléndida. Tenemos a Choshin Chibana. Choshin Chibana, su linaje se remonta al quinto hijo del príncipe del rey Shoshitsu de Okinawa, sangre real. Si nos vamos al Nahate, al antiguo Nahate, tendríamos a Kanryo Gaona, que pertenecía a una pequeña aristocracia, fue marinero. Tenemos a Shogun Miyagi, que a los 3 años es adoptado por una familia, un comerciante rico, y es nombrado su heredero. Jamás trabajó, se dedicó solo a la enseñanza del karate. Y a otro conocido, Kenba Mabuni, que era descendiente directo del samurái Onigosuku. Y si vamos más atrás en el tiempo, tenemos a Chatanyara, que fue enviado a estudiar a China el idioma y la cultura por su tío. Recordemos que en esa época, estamos hablando del 1600, eran pocos los que podían irse de su tierra a otro país, viajar para estudiar, ¿de acuerdo? Tenían que tener detrás alguien que financiara eso. Tenemos a Kanga Sakugawa, que también se entrenó y se formó con un monje llamado Peichin Takahara. Recordemos, Peichin es un título noble. Y también con un maestro de boxeo chino llamado Quan Sanfu, de quien surgió el Kusanku, ¿de acuerdo? Que ser monje ya era cierto estatus en la época. Además, si noble, pues más. Y aquí también, dentro de Peichin Takahara, de este monje, también hay quienes opinan que podría ser el primero que en su enseñanza del té antiguo introdujo un poco sino un poco la filosofía que posteriormente será el do, el karate do. Esa parte que lo liga mucho más de no ser solo una disciplina marcial, sino algo también para cultivar el espíritu, ¿de acuerdo? Se habla del de Peichin Takahara, que podría ser el introductor dentro de Okinawa de esta parte, ¿vale? Y tenemos que, como os comentado antes también, el maestro Quan Sanfu, creador del Kusanku, que no era nada más y nada menos que un embajador chino, clase social.
Como hemos visto en esto que les acabo de comentar, no vemos a nadie que sea un campesino cultivando papas o lechugas o pescando peces con una red. Estamos hablando de gente realmente con cierto estatus. También pensemos que en la época el trabajo de campesino o el trabajo de pescador eran trabajos rudos, muy duros. Y estamos hablando de esos años, 1600. Hoy en día lo son, pero gracias a toda la tecnología que hay es más pasable, digamos, pero en esa época era un trabajo brutal. No se concibe que un campesino o un pescador que se pasaba todo el día, desde que salía el sol hasta que se ponía, trabajando en un trabajo muy duro, y luego cuando llego a casa ayudar en lo que se pueda en las tareas de casa, cortar leña para el fuego, etcétera, además tuviera ganas o fuerzas para seguir entrenando en karate. No es nada lógico. Estoy hablando de mi perspectiva y desde mi punto de vista muy subjetivo. Ya le he aclarado este tema antes de empezar. ¿De acuerdo? Solamente el que disfrutaba en la época de ciertas ventajas sociales por parentesco, por educación o económicamente estable podía permitirse el lujo de dedicarse a esos entrenamientos tan duros que requerían de tiempo y constancia. Sí es cierto, como he dicho antes, que no lo veía tan bonito y no tan cierto, pero siempre hay cierta parte, de que, como hemos dicho al principio, es a partir de 1879 que Okinawa forma parte oficial como prefectura de Japón. Se le cortan todos los privilegios a esas familias nobles. Pierden su estatus social, sus posesiones y tienen que conformarse muchos con un pedazo de tierra y una choza o una cabaña. Y así, ahora sí que se empiezan a mezclar con la población, con el pueblo, con el campesino o el pescador, ¿vale? Y lo necesito también a él para muchas tareas que para mí son nuevas, ¿de acuerdo? Yo no he trabajado la tierra, yo no he pescado, yo tenía un estatus, ahora lo he perdido y ahora sí tengo que hacer estas cosas para poder comer, sobrevivir o vivir, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí que al unirme con ellos, al mezclarme con ellos, sí que puedo pasar esas técnicas porque los veo más como más a mi altura, más de tú a tú, ¿de acuerdo? Entonces, por esa parte sí creo eso, pero no antes de esa época, ¿de acuerdo? Antes se me hace duro creerlo, ¿de acuerdo? Les digo, es una opinión muy subjetiva y es mi opinión, ¿de acuerdo? No me gustaría compartirla con ustedes. Luego, en Okinawa, a repunte histórico, sabemos ya a grandes trazos que las clases sociales eran la nobleza, los shizoku, que serían los samuráis, y los eimin, los plebeyos, la gente común. Dentro de los shizoku, habían varias clases en orden de importancia, como pueden ser los uekata, que sería el señor, los peichin, que sería el guerrero, el pekumin, que sería un peichin superior de rango, el satunushi peichin, que sería un peichin medio, el chikudin peichin sería un peichin inferior, un samurái inferior, el satunushi, que sería como una especie de paje superior, y el chikudun, que sería un paje inferior. Y luego tenemos la clase baja, los eimin, o clase inferior, que era la mayoría. No tenían apellido, solamente tenían nombre, importante también. Solamente la nobleza y las clases privilegiadas tenían apellido. Y en esos apellidos se incluía el cargo oficial que ejercían, la clase social a la que pertenecían y el título nobiliario de la persona en cuestión. También me gustaría, a modo propio, que lo veo yo, hacer una distinción o catalogar el karate en tres grandes divisiones. Me gustaría que podríamos hablar del karate de Okinawa, que era el karate de autodefensa puro y duro. Tenemos al karate japonés, que sirve para perfeccionar al individuo, o eso se busca en un principio, y el karate deportivo, que es un deporte reglado para iguales. Para iguales significa mismas categorías de peso. Ahora me gustaría compartir unas fotos con ustedes. Esto lo sabrá el señor Antonelli, yo voy a ponerlas, si puede compartir pantalla con ustedes. ¿Vale? A ver, un momento. Gracias. Ahora te voy a habilitar para que puedas compartir pantalla, John. Vale, usted me dice cuando ya la estén viendo. ¿Las están viendo ya? No, tenés que poner usted ahí donde dice compartir pantalla. Ah, disculpa, un momento. A ver, un momento, disculpadme. A ver, compartir pantalla. Año 37, ¿de acuerdo? Justo un año después de que ya se le dio lo que es el nombre del karate como camino de mano vacía, que ya conocemos hoy en día, en lo que es el castillo delante del castillo de Shuri.
que lamentablemente sabemos que sufrió el incendio. Estamos viendo una enseñanza masificada, un montón de alumnos con el profesor delante haciendo una técnica y ellos repitiéndola. ¿Están viendo la siguiente? ¿Pasó bien? Sí, perfecto. Vale. Aquí tenemos igualmente en el 37, delante del castillo de Shuri, estamos viendo a un montón de alumnos. Lo que hablábamos antes es una enseñanza masificada. Estamos hablando del Japón antes de la guerra, muy militarista, preparándose mucho para ese acontecimiento. Tenemos lo que antes hemos dicho, ante tanta enseñanza masificada se perdió el contacto del profesor con un solo alumno o con dos. Aquí vemos a un montón de alumnos haciendo cola para entrenar con el makiwara. Tanto la enseñanza como la técnica, como el paso de la misma de maestro a alumno, no puede ser la misma, va cambiando, ¿de acuerdo? En esta fotografía podemos ver también al que se ha denominado la fotografía que se tenía de Anko Itosu. Hablaremos de esto, que es muy importante al respecto. Aquí tenemos una fotografía de Choshin Chibana y aquí tenemos a Miyahira Sensei. Voy un poquito rápido porque les quiero comentar algo que no quiero que se quede en el tintero. Aquí tenemos una fotografía también de nuestro querido Yoshide Shinsato junto al maestro Seikichi Yoshitaka Kamine. Aquí hubo una entrega de danes. A Yoshide Shinsato se le entregó el quinto dan. Es una fotografía antigua bonita. Por eso me gustaría compartirla también con ustedes. Ahí estamos. Lo que antes también se comentó respecto a lo que es Itosu, también se habla que este podría ser Itosu. Aquí tenemos a un joven Funakoshi. Esto lo comentaremos luego, ¿eh? Aquí tenemos una parte de la isla de Okinawa en la época, en finales del siglo pasado. Aquí tenemos un poco el atuendo típico de la época, de los practicantes de lo que sería el comienzo del karate. Una fotografía antigua, aquí tenemos a Choshin Chibana, en esta parte de aquí. Este, si no me equivoco, es Suguru Nakasato, y este de aquí tenemos a Miyahira. También foto antigua. Aquí tenemos a Shogun Miyagi, del Goju Ryu, con enseñanza a un montón de alumnos. También podemos ver que dentro de la enseñanza a un montón de alumnos se perdía un poco el paso técnico, que no es lo mismo de maestro a alumno que de maestro a alumnos, ¿de acuerdo? No es lo mismo enseñar una cosa a uno y estar solamente por uno que a un montón, como estamos viendo. El mismo Shogun Miyagi, haciendo una técnica de suelo. Shogun Miyagi, Funakoshi, Kenba Mabuni, foto de la época. Aquí tenemos una foto curiosa que es a Kenba Mabuni y a Choki Motobu, entrenando a ambos. Aquí podemos ver que como en el comienzo del karate deportivo, en esa época, se empleaban los utensilios que había, no habían cosas para karate, había cosas para boxeo o para kendo, y es lo que se empleaba en la época. Aquí tenemos a un joven Choshin Chibana, muy joven, pero incluso tenemos una fotografía, creemos que es la que tengo más joven de él, con 17 años. Aquí lo podemos ver, es el tercero, empezando por la fila de arriba, que es más bajito que los otros. Ese es Choshin Chibana con 17 años, en un grupo de karate de la época. Esta foto, pues ya pueden ver los grandes maestros que hay aquí en una sola. Aquí tenemos en el borde inferior sentado, todo de blanco, a Chomo Nashiro, una de las últimas fotografías ya de muy mayor. Podemos ver un poco el atuendo de la época típico. Esto lo comentamos ahora un momento, esto lo dejamos para lo último. Aquí tenemos a un grupo de chinos de Fuzhou, afincados en Okinawa. Podemos ver un poco el cambio de atuendo, el cambio de peinados, el cambio de zapatillas. Es diferente por cultura, por costumbre. Aquí tenemos a Funakoshi, una foto de la época también practicando en un pequeño dojo. Esta la pongo también por lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos al que se le ha denominado la foto de Itosu. Un poquito para que veamos el curioso chonmage. El chonmage es la coleta samurái, que todavía se llevaba antes de 1868. Curioso, ¿eh? Aquí tenemos a Matsuika y alguno que otro, que curioso por eso, por la vestimenta y sobre todo por la coleta samurái que llevaban. Eran nobles, ¿vale?
Esta foto la hemos visto miles de veces. Tenemos disculpadme, ahora me he perdido. Shipangu Sukuma, Nakasone, Chosin Chibana. Aquí abajo de Goju Ryu tenemos a Shogun Miyagi, a Nashiro, Ken Suyabu y último de aquí a Chosin Chibana. Importante esta fotografía de compartir, que es Anbun Tokuda. Hay muy pocas fotos de él. Era experto en combate de Shorin Ryu. Este de aquí, gran personaje en la época. Gran maestro. Una foto antigua. Estamos viendo hacer un Naihanchi en un parque público de Okinawa. Muchos alumnos. Esta fotografía, como hemos comentado antes, la dejamos ahora para lo último, junto con los que le quiero comentar. Aquí tenemos a un joven Chomo Anashiro, ¿de acuerdo? Esta la conocemos todos también, la hemos visto. Tenemos al gran Kanryu Gaona y detrás a su alumno Shogun Miyagi, del antiguo Nahate, Goju Ryu posterior. Una foto del joven Miyahira. Lo que os decía antes, para hacer competiciones empezaron a utilizar lo que son las protecciones de kendo junto con algunas de boxeo. Aquí tenemos a Mabuni. Otra con Kanryu Gaona aquí abajo sentado en medio, con familia, son familiares. Shogun Miyagi junto a un grupo de alumnos. Podemos ver el trabajo de pesas que todavía sabemos que es tradicional de la escuela de Goju. Esta foto es muy importante y también interesante porque estamos viendo aquí el que se le ve la cara tapada porque la chica está haciendo una técnica que parecería del Naihanchi primero, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Choki Motobu. Una foto rara e importante, ¿por qué? Porque está trabajando con mujeres, ¿vale? En la época era una cosa, pues ya lo sabemos, la época como era, ¿vale? Y está haciendo un trabajo de enseñanza de Naihanchi primero o de aplicaciones del mismo con una chica, ¿de acuerdo? De la época. Aquí tenemos a Choyu Motobu, que hemos hablado antes, su hermano mayor, y este sí se le pasó, por ser primogénito, el estilo de la familia real, el que hemos hablado antes, el Goten-te, que fue Seikichi Uehara, quien ha sido el máximo representante y lo ha dado a conocer. Una foto muy antigua, dicen que esta sería de la presentación delante de Hirohito, cuando estuvo en Okinawa la primera vez, ¿vale? Dataría del 1914 o poco. Y estamos viendo en una pequeña tarima que les pusieron haciendo un Naihanchi a los alumnos de la época para el emperador. Lo que antes les comentaba del Ryukyukan, esta es la foto antigua del Ryukyukan en Fuzhou, para la gente que iba allí, visitantes de Okinawa. Aquí tenemos a unos bushi de la época, de la isla. También podemos ver el chonmage, la coleta samurai, la vestimenta, un poquito a modo para tener la idea, ¿de acuerdo? Hemos recorrido mucho en el tiempo para que vean un poco la vestimenta de la época. Esta foto luego también sacaremos de este señor, ahora la comentaremos rápido. Este, de nuevo, os digo que es la foto que se reconoce como Anko Itosu, conocida que hay. Aquí tenemos archivo de la Ryukyukan de Okinawa, de Fuzhou, perdón, de los que iban y venían de Okinawa, como miembros de chinos que fueron a Okinawa. El último rey de Okinawa, el rey Shotai. Chou Suho o Shushiwa también, que sería el principal, digamos, profesor que tuvo Kane Yuichi en Fuzhou, en China, del estilo que él practicó, del tigre y el dragón. Un joven Funakoshi. Aquí estamos al principio. Y ahora vamos a lo que les quería comentar, que creo que es muy importante desde mi punto de vista, que se ha hablado mucho de que de que la foto que se tenía última de Itosu era esta de aquí, ¿de acuerdo? A ver si lo pueden ver, espero que sí. ¿De acuerdo? Aquí les quiero mostrar esto de aquí. Vale. Esto está sacado de un periódico de Okinawa, ¿vale? Traducido. Hasta el 2006, el año 2006, las únicas imágenes que hemos tenido todos, hemos visto del maestro Itosu eran estas dos. No sabemos si una se copió de una o una de la otra, ¿de acuerdo? Pero eran las únicas que teníamos. Fue justo. También en algún que otro libro se veía esta de aquí, esta que vemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero las principales que siempre se les había dado reconocimiento han sido estas dos de aquí arriba. Pero fue en el
2006, me parece que es, sí, aquí lo tenemos, en que esta es la foto del periódico de Okinawa, en que el 28 de febrero del 2006 el gran Patrick McCarthy y su esposa Yuriko publicaron este artículo del Okinawa Times revelando que era la primera foto conocida de Itosu, la que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Que les he comentado antes. Entonces, se dio a conocer, la imagen había estado anteriormente en posesión del maestro de karate Kinjo Hiroshi, que la donó junto a otras 3.000 fotografías de su colección a la biblioteca de la prefectura de Okinawa. Fue autentificado por el doctor Kadekaru Toru, antropólogo cultural de la Ryukyu y procurador en jefe de la oficina de la prefectura de Okinawa en documentos de importancia histórica. Parece que la fotografía fue tomada en 1909 o 10, cuando Itosu había comenzado a enseñar en la escuela secundaria de Okinawa. Si la fecha es correcta, Itosu rondaría 78 o 79 años. Aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Kinjo Sensei recibió esta foto aproximadamente en el 80 de un hombre, aparentemente de nombre Arasaki, quien a su vez lo recibió de un hombre llamado Ambun Tokuda, el que hemos visto antes la fotografía, que era uno de los estudiantes también que había sido de Itosu, del propio Itosu, ¿de acuerdo? En esta fotografía que antes también les he contado, muestra presuntamente la otra fotografía de las que se cuenta que podría ser Itosu junto a un joven Funakoshi, tomada alrededor de 1880, en la cual Funakoshi rondaría unos 12 años y Itosu tendría alrededor de 50. ¿Vale? Aquí. Esta fotografía de aquí abajo que hemos visto es del 21, ante la exposición que se hizo de artes marciales frente al príncipe Hirohito. Y tenemos que cuando Funakoshi presenta esto para la representación que van a hacer de artes marciales, era por respeto, por obligación y por orden que cuando se hacía una fotografía de los representantes siempre se incluyera dentro a lo que serían sus antecesores, sus maestros. Y aquí podemos ver a quien sí se reconoce como Asato y a este de aquí que si realmente hubiera sido su profesor tendría que ser Itosu. Y como vemos en la foto no se parece en nada al señor que antes hemos visto que puso Patrick McCarthy y se ha dado a conocer como el conocido Itosu, ¿vale? Porque no tiene el bigote blanco, la complexión es diferente, la vestimenta es diferente, ¿vale? Pero sí concuerda con otra de las fotos que hemos dicho que corrían en la época antes del 2006 de la publicación de la foto por Patrick McCarthy de este señor. Se le parece bastante, por no decir mucho, ¿vale? Entonces tenemos lo que íbamos diciendo, discúlpenme, paso aquí. De hecho, vale, esto es lo que les había comentado yo. Aquí tenemos la foto un poco más ampliada de lo que sería Itosu. Corresponde bastante este dibujo a lápiz que se tenía con esta foto, que era la que tenía Funakoshi Sensei, junto con la que se le ve aquí de joven. Se le parece mucho. Aquí lleva gafas, aquí no. Pero no corresponde en nada a la foto que se reconoce como Itosu, que se puso en 2006. ¿De acuerdo? Ahora sí, pasamos a la siguiente. Aquí seguimos con lo mismo. En el estudio que se estaba haciendo, esto de aquí, sobre qué era la foto y se dio por hecho de que era la foto de Itosu, en el Ryukyu Bugei, otro periódico, del 2 de marzo del 2019 ya estamos, tenemos que esta foto que se encontraba desde el 2006 dando vueltas como que era realmente el Itosu, ¿vale? Y se difundió ampliamente y se consideró que mostraba el propio Itosu. Esta fotografía almacenada en la biblioteca de la prefectura de Okinawa se introdujo en todo tipo de imágenes y exhibiciones en el Karate Kaikan de Okinawa, en la ciudad de Tomigosuku, como que era Itosu. En una reunión de investigación de la División de Promoción del Karate de la prefectura, ¿vale? Se estudió, se identificó a la persona de la foto como tal, pero resulta que después de muchos estudios se dio a conocer que el anciano de la fotografía, ¿de acuerdo?, no resultaría ser Itosu, sino se describe tal como Miyake Sensei, ¿vale? Esto se demuestra porque la fotografía que tienen esta de aquí, ¿de acuerdo?, y en otra que hay que está con el grupo de la policía de Okinawa, resulta que esta persona
era profesor de Aikido y era de Miyazaki, participó en la rebelión de Satsuna en el 1877 liderada por Saigo Takamori, llegó a Okinawa y desempeñó como profesor de Geken, que es una especie de Kendo, en el Colegio de Maestros de la Prefectura de Shuri y en la Escuela Intermedia de la Prefectura también de Shuri, como en la de la Policía, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver, esta es el cuerpo de policía de la Prefectura de Shuri y aquí lo tenemos a él que presumiblemente les estaría dando clases de Kendo o de bastón, ¿de acuerdo? El expresidente de la Universidad de la Prefectura y profesor de karate, Miyagoku Tokimasa, dijo que estaba de acuerdo con la verificación exhaustiva que se había hecho de la foto y que no se podría hablar de la historia del karate de Okinawa sin hablar de Itosu, y es necesario corregir los hechos. ¿De acuerdo? Y pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos que podemos ver a este señor de aquí, que es el que se daba como Itosu, y en realidad ya hemos dicho que se llama Miyake Sango, profesor de Aikido. Y esta nueva foto que sí se encontró, que sí podría corresponder, pongámoslos también entre paréntesis, a realmente Itosu. ¿De acuerdo? Que no dejaría de ser el mismo que hemos visto antes, con gafas y con cuello de pajarita, pero con ya cerca de los 80 años. ¿De acuerdo? En la otra tendría 50. Es lógico que con la edad pues, se pierde el pelo, se deja barba uno, bigote, etcétera, ¿vale? Aunque en la otra llevaba bigote. Aquí tenemos, en septiembre del mismo año, el propio investigador encontró otra foto de otro hombre con barba que podría ser Itosu según algunas pistas históricas y cómo fue descrito. ¿De acuerdo? En la División de Promoción de Karate de Okinawa se lanzó una exhibición especial dentro de la sala de exhibiciones especiales del Karate Kaikan en transmitir y difundir el karate. Allí tenemos que los investigadores de karate de la División de Promoción de Karate, Nakamura Akira, dio una conferencia titulada La nueva hipótesis sobre la foto de Itosu. Aquí podemos verlo. Trajo una colección de documentos antiguos de la familia Nakayo, antigua familia de la prefectura de Koji, investigación, etcétera. No les quiero tampoco dar mucho con esto, ¿de acuerdo? Aparte nos queda poco también. Pero que dentro de las investigaciones que se han hecho, se han detallado, sobre todo en esto de aquí, porque los resultados de los estudios muestran que las 5 fotos en las que sale este señor son de una ceremonia de graduación del 15 al 19 de la escuela, en marzo de 1903 a marzo de 1907. Y parece que la presencia de un tal Henry Amour, que era profesor de inglés durante estos 3 años, en 1905, fue la punta que permitió establecer la cronología de las fotografías. ¿De acuerdo? Según la historia de la escuela secundaria de la prefectura de Okinawa, la enseñanza de karate con Itosu como maestro de karate comenzó en enero de 1905. Por lo tanto, existe la posibilidad de que aparezca en una foto de graduación después de la ceremonia de graduación del 17 de marzo de 1905. Por lo tanto, estas 3 fotos de las 5 en las que sale este señor, que podemos verla otra vez aquí, sí podría ser realmente una foto de Itosu ya de una edad muy avanzada. ¿De acuerdo? En esta de aquí se podría ver mejor la fotografía, disculpen, que incluso en la misma fotografía podemos ver a Miyake Sango, que es este de aquí, que es el que se hablaba que era Itosu, y aquí en el otro extremo sí tenemos la foto que hoy en día se le da como Itosu mismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacer este repunte que creo que es muy importante. Igualmente aquí, pues lo dicho, ¿vale? En la foto que teníamos. Aquí ya dejo de compartir esto. Y me gustaría ya hacer mi último apunte, y ya no les molesto más al respecto, que sería que personalmente, y ya acabando, creo que el karate de Okinawa, el antiguo Te, se fundamentó en una serie de técnicas marciales llegadas del continente chino, pero no siempre a lo mejor bien entendidas por el idioma o por ciertos conceptos muy difíciles de traducir, o incluso por la complejidad del estilo en sí, si hablamos de estilos internos que se quisieran o se hubieran intentado pasar. Como que se hubiera incluso tomado solamente lo que parecía más práctico por la situación social que se vivía en la isla, de aprendizaje rápido, en vez de la antigua práctica china tan longeva en el tiempo que cuesta tanto aprender. Incluso también creo que muchos profesores solo hubieran enseñado parte de sus conocimientos, perdiendo otros, que tampoco era nada raro en la época por el secretismo que entrañaban esas artes. Así creo que el Te
y su posterior evolución del mismo a karate, fue un arte que recogía de todo lo que era práctico para una defensa in situ, rápida y sin ningún tipo de aliño, ni florituras, despojándolo de todo lo que le parecía superfluo o incluso no entendía. La mayor parte del karate de Okinawa está afincado en 3 estilos que creo que son muy importantes y que influenciaron mucho al mismo. Datos históricos, que se habla de la guria blanca de Fuzhou, del puño de los 5 ancestros y del boxeo del puño del monje. Y también hacer hincapié, que no quiero que se me vaya, que incluso Itosu, cuando envió los 10 preceptos a la prefectura de Okinawa y a Japón mismo, a la Butokukai, para hacer que el karate fuera, se le pudiera permitir el acceso a la Butokukai y tener un cierto renombre y difusión, ya en esos preceptos, en varios de ellos, hace alusión mucho a que se proclamaba mucho el espíritu militarista de Japón en la época. Eso podéis leerlo, en internet está, los 10 preceptos de Itosu. Entonces, lo que buscaban era un poquito eso, el dar a conocer el karate, pero como algo que podía ayudar mucho a los alumnos de la época a tener un carácter fuerte, a como trabajo en masa, trabajar como grupo para un posterior desarrollo militar de los mismos. Ayudó mucho realmente porque gracias a eso, más la gran ayuda que tuvo Jigoro Kano, se le permitió la entrada a la Butokukai al karate, y de ahí ya conocemos todos un poco la historia, ¿no? De universidades, de escuela, el trabajo que hizo Itosu. Y pues bueno, por último, me gustaría también decir que todo lo que se ha dicho he comentado respecto al karate. En los estilos de karate que sabemos todos que hay muchos, y sobre todo para la gente que empieza o los que son noveles, que llevan poco tiempo en karate, cuando a veces se habla de muchos estilos de karate, también tenemos un poco la idea de que, pues eso, todos los estilos son diferentes, y me gustaría que pensaran un poquito como alguien que se dedica a hacer pruebas a agua de muchos lugares del mundo para hacer análisis de ese agua, ¿de acuerdo? Se van y sacan un vaso de agua de lluvia que ha llovido en Tíbet, un vaso de agua de cualquier cañería de Australia, o un vaso de agua de un lago de los Andes, o un agua embotellada de Japón, o incluso agua del grifo de Alemania. Se las llevan a casa y ahí hace su análisis propio, ¿no? Y verá que en cada una de ellas los ingredientes o lo que lleva es diferente, ¿de acuerdo? Diferente por el recorrido que ese agua ha hecho, hasta donde ha llegado y se ha recogido. Entonces, cuando él lo analice en el laboratorio, verá que cada una de ellas en sí lleva disuelto multitud de sustancias diferentes que, como decía, en su paso, en su trayecto que ese agua ha recorrido, lo lleva. Pero al fin y al cabo, si todas esas aguas las mezclan en un vaso y se lo bebe, todo es agua. El H2O está implícito en todas ellas, en todas esas muestras, y al beberla seguro que saciará su sed. Así que me gustaría, pues eso, que se sea abierto de mente, no cerremos puertas, sino que las abramos, y sobre todo tener amplitud de visión, de mente. Cuando una cosa se nos explica, escucharla, entenderla, pero siempre buscar un poco más, buscar los 3 pies al gato, que nos hará un poquito ampliar nuestros conocimientos. Si cuando se inventó una cosa todo el mundo se hubiera quedado contento con ella, no se hubiera llegado a lo que hoy en día hemos hecho. Se tuvo que investigar y promocionar más las cosas, palparlas, ¿de acuerdo? Como digo, se habla mucho de los diferentes estilos de karate, pero cuesta entender las diferencias, a menos que fuera la forma en que se enseñaron esas mismas cosas. Por lo demás, karate es todo karate, viene de un punto en común. Y las diferencias que tienden a separarnos no son tan importantes como creo que las que compartimos y nos unen. Y dicho esto, pues creo que tengo que darles las gracias por todos los que han compartido conmigo este momento. Espero no haber sido pesado, aunque hablando de historia no se puede dejar ni mucho menos ser así, porque hay mucho que contar, muchos datos, muchas fechas. Y bueno, espero que lo que he compartido con ustedes al menos les haya en alguna que otra cosa llamado la atención, y espero que en muchas les ayude, pues eso, a coger cada día el carácter